están? Bienvenidos nuevamente a Casa de Familia. Vamos a estar compartiendo este programa con el tema de hoy, que es Mi hijo es único. Pero vamos a ir directamente al consultorio familiar porque está ahí José María para contestar todas las consultas que nos han estado enviando, así que vamos con él. Muchas gracias, Ana. Efectivamente vamos a tratar de responder algunas de las consultas que nos hicieron. Una de estas pregunta ¿cómo hacer para que mi hijo sea responsable y cómo me doy cuenta si mi hijo es responsable? Primera cosa que tenemos que hacer para que un hijo sea responsable es darle responsabilidades, porque si no, no sabemos si puede serlo responsable. Y la segunda cosa que tenemos que medir es si pone excusas o no pone excusas. Esa es la clave para saber si mi hijo es responsable. Si empieza a decir, no hice la tarea porque justo pasó un avión y me distrajo, justo, no, porque no traje esto, ¿sí? Esa persona no tiene la virtud de la responsabilidad. Por eso es importante empezar a darle responsabilidades concretas. Y esto lo podemos relacionar con la segunda pregunta que hicieron. Es una mamá que dice que sus hijos no colaboran en su casa y qué hacen para que colaboren. Y para esto yo siempre les aconsejo que hagan participar a sus hijos, que lo sienten en su casa y les pregunten cómo quieren colaborar en la casa cada uno de sus hijos, por más que tengan edades muy chiquititas. Si son muy chiquitos, yo les voy a dar la tarea que tienen que hacer, pero si son un poquito más grandes, tienen que empezar a elegir ellos qué es lo que quieren hacer. Entonces, mamá, yo quiero darle de comer al perro. Bueno, entonces será el encargado de darle de comer al perro, pero si él no le da de comer al perro, nadie le da de comer al perro. No es que va mamá después a darle de comer. Y este método de participación familiar va a hacer que los hijos asuman responsabilidades desde chiquititos, participen en el funcionamiento de la casa y hagan que la casa y la familia sea de todos, no solamente de papá y de mamá, que terminan agotados durante el día haciendo todas las cosas que pueden hacer y que deben hacer, pero que los hijos deben participar. Los hijos también deben saber que su casa también y su familia es de ellos. Una mamá nos preguntaba, nos decía que tenía miedo de exigirle demasiado a sus hijos. Y esto, primero que nada, hay que tener en cuenta que hay que exigir más esfuerzos que resultados. Estamos pensando siempre en los resultados que pueden conseguir nuestros hijos. Las notas, si sacó buena nota o no, si hizo la tarea y la presentó. Necesitamos medir estos procesos, ¿sí? ¿Se esforzó o no se esforzó? ¿Realmente puso todo lo que tenía que poner de su parte para poder lograr esto? Entonces tenemos que prestarle más atención a ese proceso, ¿sí? Al esfuerzo que ponga en hacer las cosas antes que a los resultados. Y eso va a ser un poco el termómetro para poder medir si estoy siendo muy exigente o poco exigente. Debo exigir siempre y cuando pueda dar mi hijo, pero tampoco pasándome, ¿sí? Y vamos a ir a la calle porque hicimos unas preguntitas. Si el temperamento... ¿Qué es el temperamento y si el temperamento se diferencia de algún modo con el carácter? Así que vamos a escuchar lo que dijeron ustedes en la calle. ¿Qué le parece a usted que es el temperamento? Creo que es lo que define a una persona. Temperamento fuerte o un temperamento tranquilo. Para mí es eso, no sé. ¿Y le parece a usted que tiene alguna diferencia con el carácter? Me parece que sí. Uno puede tener un carácter, a ver cómo te puedo explicar, agresivo, bueno, malo, pero el temperamento creo que lo definís en dos, un temperamento bueno o malo. Bueno, el temperamento supongo que debe ser el estado de ánimo de la personalidad de la gente, ¿no? Si bien no te puedo decir exactamente dónde está la diferencia, pero sí. Creo que el carácter ya es una cosa que ya viene con uno y el temperamento depende de la circunstancia. Para mí el temperamento depende de cada persona. Puede ser temperamento de personas que reaccionan agresivos, otros temperamentalmente violentos. Carácter puede variar, un carácter puede ser una persona de carácter fuerte, puede ser una persona con carácter pasivo. Me lo imagino, lo asocio obviamente con el carácter. Para mí, para mi modo de ver, creo que tiene que ver con el carácter de uno. Muchas gracias como siempre a quienes estuvieron allí contestando en la calle. Esta pregunta, José, ¿el temperamento es lo mismo que el carácter? Muy buena pregunta. Y es una cosa que mucho tiempo se fueron preguntando si era lo mismo o no. Sin embargo, el temperamento propiamente tiene una base innata, es genético, es heredado de mis padres
y es muy difícil de modificar. En cambio, el carácter es justamente el temperamento más los factores educativos que yo voy teniendo. Mi papá que me va diciendo esto no, esto sí, y eso va moldeando el carácter. Por eso el carácter sí se puede modificar y sí se puede educar. El temperamento se puede reducir a expresiones mínimas con educación, pero es muy difícil de cambiarlo, digamos. El temperamento no se puede cambiar. En cambio, el carácter sí se puede cambiar. Y esto es importante porque esto va a formar después la personalidad. La personalidad sí es el temperamento, más la educación, o sea, el carácter, más las decisiones personales. Y ahí entramos a la personalidad. O sea, cuando uno dice, no, aguantame porque este es mi mal carácter, sí, o esto, bueno, tiene que llegar a lograr la personalidad, ¿sí? Porque nos quedamos, si no, en un aspecto psicoafectivo y tenemos que llegar a la parte espiritual, ¿sí? A la personalidad de la persona, que es lo más importante, digamos, ¿no? No podemos quedarnos estancados. Y eso tiene mucho que ver con justamente los instintos guías, justamente con los periodos sensitivos, con el proyecto educativo familiar, con saber que cada hijo es distinto y cada familia es distinta. Entonces, mis hijos también comparten los temperamentos que tienen papá y mamá. Claro. Pues como esto es heredado. Hasta ahora tres conceptos que justamente hasta ahora pensábamos que eran iguales, pero entonces tenemos temperamento, carácter y personalidad que los vamos a ir llevando a través de esa educación y en la casa, ¿no? Y de estos temas también que hemos estado compartiendo aquí en Casa de Familia, eso es importante. Eso es importante ver que cada uno de los hijos es único, por eso tenemos que plantear un proyecto educativo para cada uno de los hijos, teniendo en cuenta que todos comparten o que tienen una base temperamental, y eso es más o menos lo que vamos a desarrollar hoy. Bien, bueno, y como siempre vamos a tener la ayuda de otro profesional en el tema. En este caso vamos a recibir en el próximo bloque a la licenciada Sofía Medaura. Vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a escuchar entonces lo que tiene para decirnos. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. Segundo bloque de Casa de Familia, y vamos a recordarte que si te perdiste alguno de los programas anteriores, los podés ver a través de YouTube, pones ahí Casa de Familia, te van a aparecer los programas, y si no a través de Facebook, Casa de Familia, nos buscas allí y vas a poder entonces repasar todo lo de los programas anteriores. Nos vamos a ir ahora, José, con la palabra de otra especialista. Así es, vamos a ir a escuchar a la licenciada Sofía Medaura, que nos va a hablar un poquito de lo que son los temperamentos en la educación de la personalidad, la importancia que tiene el conocimiento de este temperamento. Bien. Así que vamos a escucharla. Bueno, es fundamental el poder conocernos, saber nuestras potencialidades, nuestras falencias. Siempre es útil poder saber un poco acerca de nosotros, de nuestra personalidad, pero principalmente es importante abordar este autoconocimiento cuando tomamos la decisión de iniciar un proyecto de familia, cuando vamos a convertirnos en padres, ¿no? Siempre va a ser más fácil el educar si yo me conozco, y a la vez el conocerme me va a permitir conocer a mi hijo también. Entonces, ¿para qué conocemos nuestra base biológica? Bueno, simplemente para saber nuestras tendencias naturales, ¿sí? ¿Cuál es el primer impulso del alma al momento de actuar? Pero después, yo como papá o como mamá puedo hacer maravillas con ese niño, tenga el temperamento que tenga, ¿verdad? A modo de síntesis, los temperamentos se dividen en 4 grandes clasificaciones que a veces se pueden subdividir y combinar. Esta clasificación involucra 4 tipos temperamentales, que son el temperamento sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. Bien, el temperamento sanguíneo
es un temperamento, como se conoce comúnmente, activo, ¿bien? Y se lo relaciona con el elemento aire. ¿Por qué? Porque el elemento aire tiene que ver con esta cuestión de la volatilidad, ¿sí? Que fluye, que va, que viene. El temperamento sanguíneo es un temperamento alegre, optimista, es un temperamento que se mueve mucho por el placer momentáneo, y cambia fácilmente de opinión, por eso va de un lado a otro, ¿no? En los niños, por ejemplo, uno ve un niño que tiene este temperamento y es probable, el niño se entusiasmó, por ejemplo, con la casita del árbol, y esa casita la empezó con todas las pilas y después le duró 2 días el entusiasmo, ¿no? Entonces quedó la casita a la mitad, porque les cuesta mucho la constancia, justamente. Y tienen mucha facilidad para el trato social, los niños sanguíneos. Entonces uno va a ver que son extrovertidos generalmente, ¿sí? Se relacionan fácilmente. Después el temperamento flemático se lo asocia con el elemento del agua, porque justamente el temperamento flemático es lento y va como el agua, ¿no? A su ritmo. Los niños flemáticos suelen ser serenos, suelen ser tranquilos. También se embarcan en proyectos, pero les cuesta la constancia, ¿sí? Contrario al sanguíneo, es más inactivo y sobre todo les cuesta mucho el esfuerzo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Tiende a ser tímido, a veces pareciera frío, ¿no? Que no es que lo sea, pero exterioriza poco sus emociones, entonces se confunde, ¿verdad? Y después tenemos el temperamento colérico, que también es activo, pero lo asociamos con el elemento fuego. ¿Por qué? Porque es enérgico, porque es un torbellino, y el niño colérico generalmente defiende sus posturas muy rudimentariamente, porque es un niño, pero se planta en lo que piensa, puede ser terco también, y generalmente embarca proyectos que termina. Sí, la casita, el colérico probablemente la termine y hasta que no la termine no para, es muy constante y muy abnegado también, ¿no? De hecho, muchas personalidades grandes han sido coléricas por esto, ¿no? Por grandes ideales y proyectos. No temen confrontar para nada, son líderes natos. Y por último, el temperamento melancólico, que se lo asocia más al elemento tierra. Este temperamento es sensible, es creativo. Los artistas son muy melancólicos, ¿sí? Es más bien introvertido, abnegado. El problema del melancólico es que siempre se embarca en grandes ideales, pero teme el no conocer qué va a pasar. Son personas inseguras, generalmente. Los niños son más inseguros, no son mandados para nada, son muy precavidos, piensan todo. Entonces, bueno, estas características que son muy generales nos permiten ver que hay una tendencia natural, ¿sí? Esto es biológico, tiene que ver con el funcionamiento glandular de una persona, ¿sí? Cómo funcionan sus distintas glándulas, a qué ritmo. Y si bien son difíciles de educar, se pueden ir corrigiendo. Uno siempre tiene que tratar de equilibrar. Para eso entramos los papás en juego. La educación es clave, ¿no? Y es clave principalmente que uno como papá pueda encarar este tema con entusiasmo. Si yo soy un modelo, por ejemplo, de paciencia o de tolerancia, mi hijo es muy probable que, aunque tenga el temperamento que tenga, va a aprender a ser tolerante y paciente. ¿Y qué pasa? La imitación va equilibrando esa tendencia natural, por ejemplo, a la impulsividad. Agradecemos a la licenciada Sofía Medaura por estar nuevamente acompañándonos en este programa. Y José, mi hijo es único porque su temperamento es único. Así es, o sea, tenemos que partir del autoconocimiento de uno mismo, es lo más importante que tenemos que lograr, para después poder autoposeernos, para poder dominarnos, para poder tenernos y de ese modo poder darnos, ¿sí? Y esta es propiamente lo que es la madurez, digamos, la madurez de la persona nos lleva a la donación amorosa hacia los demás, porque después de todo todos estamos hechos para amar y por amor, ¿entendido? Entonces necesitamos este autoconocimiento para autoposeernos, para poder el día de mañana darnos teniendo una personalidad madura. Es importantísimo. Y esto, los temperamentos, hay un montón de clasificaciones de temperamentos, ¿no? Hay un montón de clasificaciones. O caracterología, digamos, que también se llama. A mí me gusta por ahí
Una que es la más sencilla y es la más antigua de todas, que es elaborada aparentemente por Hipócrates, el padre de la medicina, donde, imagínense, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, y suponía Hipócrates que las personas eran distintas porque tenían distintos humores, no humores como nosotros tenemos relacionados, sino que tenían distintos líquidos, y fíjense cómo van llegando esas palabras a nuestros días, digamos, ¿no? Porque había uno que era más melancólico que otro, o sea, había otro que era más flemático, o sea, que tenía, por ejemplo, más flemas, entonces por eso tenía una forma de ser distinta. Y eso después lo fueron usando para ver incluso las distintas enfermedades que podían llegar a tener. Y entonces, de acuerdo a la contextura física y de acuerdo al temperamento, podían decir qué enfermedades podía llegar a tener. Muchas de estas cosas tienen muchísimo que ver. Y de hecho hoy la homeopatía, por ejemplo, usa un montón de herramientas de estas, que tienen muchísimo que ver. O sea, Hipócrates, a pesar de haber pasado muchísimo tiempo, tenía muchísima razón en esto. Claro. Y él lo divide a los temperamentos en 4. Sanguíneos, en coléricos, en melancólicos y en flemáticos. Y lo divide así, haciendo 2 tablas, poniendo propiamente una al lado de la otra, de entre activos y pasivos. Y para poder saber qué temperamento tengo, la primera característica que tengo que pensar es si yo reacciono rápido ante un estímulo. Por ejemplo, me enojo, me insultan, me pegan, o algún tipo de cosa que me incomode, o de repente se abre la puerta y entra un león, ¿sí? Bueno, imaginémonos, ¿no? Sí, sí. Uno reacciona de un modo diverso a otros. Uno se trepará al techo, otro saltará, lo que querrá morder al león, le clavará un cuchillo, claro. Otro... Atención sí. A esto para nosotros, los adultos también, pero para verlo en los niños. Exactamente, o sea, el objetivo es el siguiente, o sea, uno tiene que reconocer qué temperamento tiene uno para poder saber que mis hijos tienen un temperamento similar al de papá y mamá. Claro. Entonces, es importante para descubrirlo esto. ¿Cómo se enoja? ¿Se enoja? ¿Me enojo? Bueno, si me enojo fácil, ¿sí? Quiere decir que estoy dentro de los activos. Si me enojo de modo muy difícil, estoy dentro de los pasivos. Esto significa que si yo me empiezo a enojar rápido, o sea, me entra de repente un león o me insultan y yo me enojo, salto, soy de los activos. Si demoro, soy de los pasivos. Y después hay que ver cuánto dura ese enojo. Si dura mucho ese enojo o dura poco. En el caso de los sanguíneos, esa reacción es fácil y pronta, pero dura muy poco. Y es el típico que a los 5 segundos es amigo de vuelta. Claro. ¿Sí? En cambio, el colérico guarda más esa impresión en el alma y dura más tiempo. Y por eso los coléricos son más rencorosos. En el caso de los melancólicos, también guarda más esa impresión. A pesar de que demoran más en enojarse, son los típicos que empiezan a enojarse y un día explotaron. Claro. Y ese día se armó la Tercera Guerra Mundial. Sí. Y los flemáticos cuesta mucho que reaccionen, pero cuando reaccionan lo hacen de modo débil, ¿sí? O sea, reaccionan de algún modo, pero tampoco tanto y no se guarda demasiado tiempo en el alma. Esto es importante porque cada uno de estos tiene características distintas y cada temperamento, que no se da solo, sino que se dan mezclados y hay uno que prima, hace que yo tenga cualidades buenas y cualidades malas. Pero esas cualidades buenas y esas cualidades malas se pueden compartir entre temperamentos. No hace falta que yo tenga un temperamento y solamente tenga esas cualidades buenas o decida que tengo este temperamento porque tengo estas cualidades, sino que lo tengo que distinguir de acuerdo a cómo reacciona y cuánto dura. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, primer paso, poder ver esto en nuestros chicos, poder identificar el temperamento, siempre sabiendo que va a ser igual al de papá o al de mamá. Bien, va a ser, o por ahí puede ser que este hijo parece que es muy distinto, bueno, se parece al abuelo, ¿sí? Claro. Porque efectivamente, incluso como es genético, hay países enteros o razas enteras que tienen un determinado temperamento. Claro. Ahora, también se puede reconocer porque el sanguíneo tiene, por ejemplo, cualidades distintas, siempre está contento, es el típico que está siempre contando chistes, es el que vive siempre en la superficialidad, no tiene, o más bien, inclinación a la vanidad, ¿sí? Siempre está alegre. En cambio, el colérico tiene un agudo instinto de mandar, tiene una voluntad muy fuerte, es más bien terco, o tenaz, que es lo que tenemos que lograr, pero por general son tercos, y si uno le dice no vayas por ahí, él va a ir a probar a ver si va por ahí de todos modos. Bien. Los melancólicos tienen grandes cualidades, por ejemplo, para ayudar a la humanidad, ¿sí? la conmiseración, pero al mismo tiempo también les cuesta decidir, son dubitativos, irresolutos. Entonces en el aula por ahí le da miedo levantar la mano, y cuando levantan la mano siempre preguntan, y justo lo que preguntaron no era del tema. Claro. Entonces les da vergüenza y por eso son más tímidos, pero tienen enormes cualidades, sobre todo para la ciencia, ¿sí? o para la vida religiosa. Los flemáticos
tienen cualidades propias, digamos, una ecuanimidad, o sea, siempre tienen el mismo estado de ánimo, tienen grandes habilidades también para la ciencia, pero también tienden a quedarse pasivos, a no entrar en actividad, a estar mucho tiempo echados, comiendo, bebiendo. Entonces cada uno tiene buenas y malas cualidades, y lo que tenemos que descubrir es qué temperamento tengo, qué buenas cualidades tengo para poder aumentarlas, qué malas cualidades tengo para poder suprimirlas o por lo menos corregirlas, y en base a esto empezar a educar el primer escalón de esa personalidad, que es los temperamentos, para poder pasar al carácter y después para poder pasar a la personalidad, ¿sí? O sea, las decisiones propias que tomo van a influir en esa educación de la personalidad. Bien, clarísimo entonces la primera parte, digamos, al menos, para que puedan comenzar allí a identificar en sus propios niños, bueno, cómo son, qué temperamento tienen, y empezar a la parte del carácter, que uno siempre se confunde, como decíamos al principio. Parecía como que el concepto era el mismo para todo, y bueno, ahora sabemos que no. Y acá también incluso hasta se los puede reconocer cómo caminan, la mirada, la expresión. O sea, un sanguíneo va a caminar como danzando, ¿sí? Como que no le importa nada. Un colérico va a ir caminando rápido y golpeando los talones. Un melancólico va a salir con los pies a la rastra, ¿sí? Patas de la rastra. Los flemáticos van perezosamente y a sus anchas, ¿sí? Y esto también, o sea, incluso en la expresión, la mirada del colérico, por ejemplo, es muy dura, ¿sí? Es expresiva, pero es muy dura. El melancólico tiene una suave tristeza. El sanguíneo tiene una alegría en los ojos, ¿sí? Y esto también influye en cómo los voy a educar. Porque si tienen un temperamento distinto, la educación es distinta. Al colérico tengo que ponerle razones. Al sanguíneo no tengo que creerle ninguna promesa que me hace, porque lo que es hoy, mañana lo cambia. Entonces me dice, no mamá, te prometo que me porto perfecto. A los 5 segundos haciendo lo mismo, no hay que creerle, ¿sí? Pero ese temperamento va a hacer que uno vaya viendo cómo educarlo, ¿eh? Al melancólico con muchísimo cariño, al flemático también con muchísimo cariño y con mucha insistencia, para poder hacerlos que vayan arrancando, digamos, ¿no? Pero cada uno que tiene sus cualidades particulares tengo que educarlos de modo distinto. Por eso, no solamente mi familia es única, sino que también mi hijo es único. Y cada uno necesita atención concreta. Bien, clarísimo. Entonces, esta parte de los temperamentos. Vamos a seguir ampliando el tema, pero en este momento vamos a ir a la pausa. Y cuando volvamos, continuamos aquí en Casa de Familia con Mi hijo es único. En Betania podés encontrar artículos de librería, regalería, informática, kiosco y fotocopias. También servicios de impresión, plastificados, anillados, sublimados, fototortas y mucho más. Te esperamos en Betania con un amplio surtido y atención personalizada. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Encontrarnos en Uruguay, Giralda de Barrio Alberdi. Betania Librería, servicio y calidad. Carpintería Faliti. Líder en la fabricación de mobiliarios integrales para cocinas, placard y vestidores. Combinando acero, melamina y madera de última generación. Con refinados diseños y estilos de alta gama, ofrecen un espíritu único en estilo, funcionalidad y calidad adaptable a cada personalidad. Carpintería Faliti, con más de 50 años de experiencia. Italia 168 San Rafael. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios Ferrum, griferías FB y Peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento 770. Seguimos en Casa de Familia, último bloque, con el tema de hoy que es Mi hijo es único. Efectivamente, cada uno es un mundo y por eso es importante prestar atención al temperamento que tiene cada uno, que tiene estas predisposiciones con base genética, es heredable, es innato, y eso va a dar pie después para el carácter y la personalidad. Decíamos recién que los temperamentos en la clasificación esta más antigua son estos 4, ¿sí? El sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático, y cada uno tenía características distintas y a cada uno lo podíamos reconocer distinto. Y
Hay pueblos enteros que son distintos. Por eso los italianos son distintos y tienen un temperamento distinto. Un alemán, uno si piensa en un alemán, tiene una concepción distinta de lo que es un alemán. Sí. Si uno piensa en un argentino, piensa de un modo distinto de un argentino, porque tenemos temperamentos distintos, vamos compartiendo. Incluso si pensamos en la literatura o la música regional o la música de un país, no es lo mismo la música de Cuyo, donde tenemos esas cuecas y esas tonadas, que son más de tipo melancólico. No es lo mismo hablar de las chacareras de Santiago del Estero, o chacareras escondidos. No es lo mismo hablar de la samba del norte de Argentina, especialmente de Salta, ¿sí? No son iguales. ¿Y esto por qué? Porque tenemos variedad de temperamentos. Bien, entonces vamos a ir en este momento propicio a las tareas para la casa. Bueno, vamos entonces a dar algunos tips. Exacto. Con respecto a este programa. Entonces, lo primero que tendríamos que empezar a pensar es: yo reacciono, me enojo. Si me llego a enojar, me dura poco, me dura mucho, para poder saber qué temperamento tengo. Una vez que yo descubra qué temperamento tengo yo, voy a descubrir mucho más fácil qué temperamento tiene mi marido o mi mujer. Lamentablemente lo descubrimos mucho más fácil siempre y encontramos mucho más fácil los defectos. Pero también tenemos que saber qué temperamento tiene, porque yo tengo un temperamento, mi mujer tiene otro, y mis hijos van a compartir estos temperamentos. Bien. El segundo paso, aparte de descubrir mi temperamento, tengo que saber qué temperamento tiene mi hijo y después reconocer cuáles son estas buenas o malas cualidades que tienen mis hijos y empezar a educarlos de acuerdo al temperamento que tengan. Entonces, como indicación así general, a los sanguíneos hay que tratarlos con cariño, pero al mismo tiempo con mucha firmeza, porque los sanguíneos muchas veces no cumplen, ¿sí? Las promesas. Son más sensibles en el sentido de que están más predispuestos a buscar goces de su sensibilidad, o sea que tratan de estar cómodos, tratan de no esforzarse demasiado, leen algo y ya piensan que lo saben, entonces exigirles para que adquieran hábitos, que les va a costar mucho más, hábitos concretos. En cambio, los coléricos hay que exponerles razones, hay que tratarlos con cariño, pero al mismo tiempo exponerles razones y dejarlos, ¿sí? Que saquen de adentro ese ímpetu conquistador que tienen de jefe, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay que tratar de ayudarlos a que no sean tan orgullosos, ¿sí? A que se den cuenta que necesitan ayuda, que se den cuenta que necesitan pedir cosas. En el caso de los melancólicos hay que ayudarlos a que tomen confianza en sí mismos, y esto es necesario hacerlo dándole mucho cariño y explicándole qué cosas tiene de importantes o qué cosas buenas hace este hijo. Eso hay que hacerlo. Y después con los flemáticos hay que ayudarlos también a que adquieran hábitos, pero al mismo tiempo hay que ayudarlos a empujarlos un poquito para que tomen la iniciativa y salgan, ¿sí? Y en esto podríamos decir, bueno, los que son más pasivos, como los melancólicos o los flemáticos, pedirles que vayan a comprar una cosa al almacén. Darle tareas. Tareas concretas, que tengan que ir a enfrentar el mundo, digamos, enfrentar la vida, ¿sí? Y en cambio a los coléricos y sanguíneos habría que, por ahí, reducirles un poco este tipo de actividades porque las van a encontrar solos. Y eso es importante poder descubrirlo. Bien, bueno, entonces los dejamos allí en su hogar con estas pequeñas tareas o estos pequeños ítems para que puedan ir desarrollando en el seno de su propio hogar. Bueno, José, vamos llegando al final, sabiendo que trabajamos para la institución más importante del mundo, la más antigua y la que en última instancia va a cambiar la sociedad, va a hacer que nosotros seamos mejores o seamos peores. A pesar del temperamento que tengamos. A pesar del temperamento que tengamos. Trabajamos para la familia. Nos encontramos en el próximo programa de Casa de Familia para compartir con ustedes. Muchas gracias.